Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta charla que ofrecerá Esther Charabati, como duele el dolor, que es parte del ciclo El polen de las sílabas que organiza nuestra librería. Bueno, antes de darle la palabra a Esther, yo quisiera leer su reseña biográfica. Esther Charabati, licenciada en Filosofía y doctora en Pedagogía por la UNAM. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras y coordina el proyecto Filosofía en la Ciudad. Es autora, entre otros libros, de El oficio de la duda, No soporto el paraíso, Rasgando el tiempo, Los judíos extraños en la casa, Contra la autoridad, De aulas y silencios, La sonrisa del gato y Guía para desconcertados. Ha publicado artículos en revistas y libros en México y en el extranjero. Desde el año 2000 anima el primer café filosófico de México. Bienvenidos. Gracias. Bueno, pues buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes para hablar de este tema tan apasionante que es el dolor. Me gustaría que nada más fuera un tema, no una experiencia, pero bueno, uno no elige todo en la vida. Fíjense que cuando puse el título de esta charla, ¿Cómo duele el dolor? Y después, varios días después, me pregunté, ¿y qué es eso? ¿De qué voy a hablar? Porque esa pregunta que siempre me hacen, ¿no? ¿Cómo te duele? No sé, y cosas así. Y entonces empecé a pensar que no es solo cómo le duele a uno físicamente, sino cómo le duele socialmente, cómo le duele económicamente, cómo le duele afectivamente. O sea, realmente el dolor va irradiando en todos los ámbitos de nuestra vida. No es que uno está muy adolorido y bueno, ya, y sigo haciendo mi vida normal. No, la verdad es que a lo mejor, si uno puede, sigue haciendo su vida normal, pero todo se ve afectado. Todo como que tiene una pátina ahí de tristeza, ¿no? De no poder estar al 100% donde debería de estar, porque hay un estorbo, ¿no? Y este estorbo siempre es el dolor. Bueno, antes de empezar, les quiero decir que a mí no me gusta hablar sola. Entonces, en la medida en que ustedes me acompañen y esto se convierte en conversación, me va a parecer mucho más interesante. Pero bueno, ¿cómo duele el dolor? Pues quien haya tenido la experiencia del dolor sabe que cuando uno está adolorido, enfermo o enfermo del alma también, pero bueno, ese no es el tema de hoy. Lo que se hace es esconderse, protegerse de la vida. Y entonces uno se encierra en su casa, no habla con nadie, porque además cuando uno habla con otra persona, uno tiene un tema, que es uno mismo, ¿no? Uno mismo con su dolor. Y de pronto no sé por qué los otros se aburren de que uno todos los días diga lo mismo y no quiere hablar de otras cosas, porque claro, uno no sale, uno no está interesado en nada y de qué va a hablar si no es de sí mismo. Y bueno, yo tuve una temporada así bastante, bueno, con un dolor muy agudo, bastante horrible, que además tuvo la mala suerte de coincidir con la pandemia. Bueno, fue antes de la pandemia, entonces me pasé casi un año en este asunto, exacto, fue la prepandemia. Y yo iba viendo cómo yo me transformaba, ¿no? Cómo esas llamadas telefónicas me iban cambiando, cómo estar viendo a un médico y luego a otro y luego a otro. Y entonces empecé a tratar de tener una mirada más etnográfica de lo que sucede cuando uno está enfermo. Y bueno, al final hasta me divertí escribiéndolo porque por lo menos me podía quejar sin estar abrumando a nadie con mis quejas. Y además, incluso denunciar un poco a estos médicos. Me gustaría, si ustedes están de acuerdo, empezar leyendo uno de estos textos
el primero que escribí, de hecho, porque ya me tenían hasta la coronilla los médicos preguntándome, ¿cuánto le duele? ¿No? Dice, no sé. No, bueno, pero del 1 al 10. Y yo siempre al 10, porque yo no tenía ninguna referencia. Y luego fuimos, o sea, ya mucho después fuimos empezando a cambiar las preguntas. Pero bueno, me gustaría leerles esto. Si veo que es muy largo, me detengo y seguimos nosotros. He escuchado tantas veces esa pregunta que ya, o sea, del 1 al 10, que ya debería haber elegido un número cualquiera que permita a los médicos seguir alegremente con su cuestionario que mide el dolor en rebanadas. En vez de eso, respondo con un tímido, depende de la hora, del día, no siempre es igual. Como insisten en capturar lo intangible con un signo absoluto, las diferencias suelen zanjarse con un 7 o un 8. ¿Cómo se mide el dolor? ¿Cuáles son los criterios? Algunas veces varía en intensidad, otras cambian de expresión y de lugar, o se manifiesta en distintos puntos del cuerpo en forma simultánea. Quien lo piense como una especie de muletilla que se repite infinitamente con la misma entonación, nunca ha sentido un dolor continuo y permanente. Pica, quema, produce comezón. ¿Es una sensación de adormecimiento? Lo único que puedo responder es todo. Hay mañanas soleadas en las que el dolor es una marca de agua y tardes en las que parece una tormenta eléctrica, tan efímero como un piquete de abeja y tan permanente como una cicatriz. Y sin embargo, los médicos no escuchan nuestros temores, asociaciones, deseos o expectativas. Quieren hacer una experiencia subjetiva y petrificarla en un valor que les ayude a elaborar un diagnóstico para así definir el tratamiento. Suena lógico, pero entre el que siente y el que receta se extiende un abismo de interpretaciones. Porque además algo que descubrí, no se necesita a lo mejor mucha ciencia para saberlo, pero si uno no lo piensa, es lo íntimo que es el dolor. O sea, es una experiencia intransmitible. Si a uno le cuesta que el otro entienda sus ideas, por ejemplo, ¿cuánto no le va a costar transmitir sus emociones? O un dolor físico que lo ataca a uno, pero que no necesariamente uno lo puede atrapar. ¿El dolor le impide hacer su vida diaria? Otra pregunta de rutina. ¿Qué ajenos los médicos a las experiencias de sus pacientes? El dolor coloniza cada rincón de mi territorio mental. Nunca se localiza en la cabeza ni en el estómago. Es un filtro que deforma percepciones, ideas, deseos y planes. Pregúntenle a un hombre con dolor de muelas por lo que más desea en la vida. ¿Éxito, fama, dinero? No, extinguir esa maldita punzada que monopoliza su atención. Eso me lo robé, creo que de Descartes. Si un dolor de muelas no boicoteara los movimientos más triviales, ninguna persona sensata se sometería a las torturas del dentista. Durante la noche recorro todos los números y todos los verbos. Si yo no puedo aprender mis sensaciones, ¿cómo voy a comunicarlas? ¿Cómo explicar que un dolor de cabeza me vuelve servil, odiosa o inútil y cancela mis pocas cualidades? Algún día los científicos descubrirán que el dolor flota en el torrente sanguíneo o se incorpora en el oxígeno de cada inhalación. Por ello da igual si uno lo siente en el dedo del pie o en el pulmón. Ahí está, lanzando piedras con su resortera. No sabemos con qué fuerza viene la siguiente pedrada, ni nos acordamos del impacto de la última. Y el médico vuelve a preguntar, ¿del 1 al 10? Pensándolo bien y con ganas de echar pleito, ¿por qué esos genios de la Real Academia de la Lengua no trituran los límites del lenguaje para describir el dolor? ¿A ellos también les piden los médicos que lo califiquen del 1 al 10? Es el momento de diseñar matices e inventar neologismos, quizás alguna metáfora que transparente la diferencia entre el dolor que empapa, el dolor repentino de reacción inmediata, el dolor triste que se compadece a sí mismo y el dolor como venganza por ignorar las demandas del cuerpo. Los médicos preguntarían entonces, ¿le duele como un atardecer nublado o como la cruda después de una borrachera? ¿Lo vive como un enfrenón o como un terremoto en un 9º piso? ¿Como la noche anterior a la entrega de un proyecto o como un encuentro con el amigo al que ha traicionado?
el fuego de una velita de cumpleaños o de un incendio en la ciudad. Como desenredarse el cabello o como unos zapatos apretados. Propongo a todos los dolientes, adoloridos y enfermos una guerra a la simplificación, que no nos midan con números, sino con figuras literarias. Que algún escritor de buen corazón fabrique bellas alegorías, hipérboles creativas y expresiones irónicas para poner en palabras aquello que nos consume y suplanta nuestra sensatez. Bueno, como aquí hay muchos escritores, les voy a solicitar que colaboren, por favor, con el texto. Y como siempre hago todo a destiempo, voy a agradecer a mi librería Bonilla y Editorial Bonilla, uno por la publicación del libro y otro por haberme invitado a platicar hoy aquí con ustedes. Muchas gracias a todos. Bueno, por favor. Esther, muy buenas tardes. Buenas tardes, Adra. Hace un momento que nos encontramos de casualidad, yo no estaba, digamos, consciente de que tenía esta cita, te mencioné un libro de un escritor francés que se llama Alphonse Daudet, que se titula La Tour, que es una serie de anécdotas y textos relacionados con un diario del dolor al que él estaba expuesto en el marco de un tratamiento por la sífilis que lo colgaban de cabeza, y al parecer eso era benéfico para la salud. Y el escritor británico Julian Barnes escribió un libro, acabo de mostrar, que se llama In the Land of Pain, que hace una serie de reflexiones sobre el tema del dolor en Daudet. Pero más allá de eso, también recuerdo de forma inmediata que del otro lado de la mesa, hace una semana, presentamos un libro que nos ha, digamos, suscitado mucho interés, y yo hablaba al final de ese libro de cómo el proceso editorial estaba acompañado de dolor, y que la gestión de la edición era una gestión dolorosa. Punto y aparte. Tengo en la mente un escritor que se llama Alfonso Reyes, que escribió una serie de memoria, un libro que se llama Memoria a la Facultad, que es una serie de, una historia, una recapitulación de sus relaciones con la medicina, el cuerpo y el dolor. Y por cierto, ese libro es enormemente pudoroso, porque en ese libro no cuentan muchas otras cosas que forman parte de ese historial, porque yo conozco bien la biografía de Alfonso Reyes. Y entonces, él tuvo, Reyes, problemas de acción cardíaca, y se conjuraba, digamos, el dolor recitándose poemas de Góngora para poder exorcizar eso. Pero también tiene un lado travieso, don Alfonso, porque cada uno de sus textos, que ahora está haciendo una cosa sobre Brasil, pues tiene una referencia clásica, y entonces esas referencias clásicas lo llevan a decir en algún momento dado, una anécdota, y con esto ya voy a concluir, que contrajo sífilis o otro tipo de enfermedad venérea, y que se le inflamó el miembro viril, y que entonces le dijo al médico, desinflame eso y quíteme la hinchazón, pero déjeme el tamaño. Y cita en ese contexto una
una voz del rey Rodrigo que habla precisamente de eso, de que come por donde más me duele o algo así. Entonces, a lo que voy es que el dolor es, por una parte, un dato cultural, como lo acabo de mencionar, y por otra parte, es un dato, yo diría, relativo, porque no es lo mismo el dolor que tuvieron los pueblos prehispánicos, a quienes les quitaron la lengua, la cultura, los ídolos y eso, los dioses, y el dolor que tienen, digamos, los judíos que han pasado por el holocausto. Y entonces a lo que voy es que en México, para tocar ese punto, vivimos en una sociedad donde somos enormemente pudorosos con el tema del dolor. Y no sabemos decir el dolor, ya sea el dolor de la pasión, el dolor del cuerpo o el dolor cultural. Y uno de esos dolores culturales tiene que ver precisamente con el tema de los grandes sacrificios que hacemos para estar aquí. Gracias. Gracias. Pues sí, sí, de acuerdo. Yo creo que efectivamente hay un tema cultural en el sentido de que no se habla de la intimidad. Y también creo que hay otra parte que tiene más que ver con el momento en que estamos viviendo, en donde hay que ser felices. Y entonces lo mínimo que se pide de nosotros es que todos los días, cuando nos preguntan cómo estás, digamos muy bien. Y además pongamos cara de muy bien. ¿Quién quiere que alguien le cuente sus penas? Nadie. ¿Quién quiere que alguien le diga, anoche estuve a punto de llamarte a las 4 de la mañana porque me moría de dolor? No, nadie. Entonces creo que también esta sociedad que no solo es individualista, sino que además ha impuesto la felicidad como deber, aquí no tiene espacio el dolor, y una de las pruebas de ello, y lo agradezco por otro lado, es la cantidad de analgésicos, bueno, de desinflamantes, analgésicos, toda la farmacia que yo me tomo todas las mañanas y todas las noches y que me ayudan a vivir. Pero yo todo el tiempo pensaba, cuando estaba en crisis, ¿cómo vivirá esto una persona que no tiene acceso a las medicinas? Además, yo bueno, realmente me flagelaba con eso todos los días, ¿no? Porque decía, a ver, tú desde el privilegio y todavía te quejas, ¿no? Y bueno, y bueno, es cierto además. O sea, hay mucha gente que no toma ni una aspirina porque no tiene acceso a la aspirina. Y no sé cómo vive. Pero hoy que leía, precisamente porque es el Día del Dolor, alguien escribía en Milenio que el dolor, hablaban sobre el dolor fantasma y hablaban de que a veces era tan insoportable el dolor que acababan suicidándose. Y yo lo entiendo. O sea, sí lo entiendo porque creo que cuando uno ya sabe que es para toda la vida y esa vida no la quiere, pues sí. Digo, no tengo ningún plan de suicidarme, pero lo puedo entender. No sé si alguien más. Buenas tardes, Esther. Buenas tardes. Recientemente estaba leyendo el libro de Joseph Campbell, que se llama El héroe de las mil máscaras, y ahí psicoanalista o historiador de los símbolos explica cómo el dolor es una experiencia fundamental en el desarrollo del héroe como un perfil psicológico que se manifiesta en las mitologías de todo el mundo, pero que en potencia cada uno de nosotros puede estar en ese camino. Y entonces hay una diferencia entre el dolor, que es ofuscación sin sentido, un dolor al que la persona no le encuentra una razón de ser, y un dolor iniciático, o muchos dolores iniciáticos, que tienen que ver con, primero, un llamado a ser diferente, a una vocación dentro de la sociedad, y luego las diferentes etapas o pruebas en el camino del héroe, que a veces son separación, exilio, etc.
Y por otro lado, en la tradición cristiana, digamos, el ascetismo era una forma de darle sentido al dolor como dato fundamental de la vida. De todas formas, todos vamos a sufrir. La cuestión está en cómo encaramos esa experiencia. Si como mera ofuscación, repito, que es una palabra que le gusta a Emilio Uranga, ofuscación sin sentido, o, repito, como un tránsito de iniciación. Qué interesante. Pues yo creo que los seres humanos, como siempre le queremos dar sentido a todo para poder creer que tenemos el control, pues uno puede decir, este sufrimiento vale la pena porque me va a llevar a cierto lugar, ¿no? Y entonces, este tema del dolor iniciático, digamos, o del sufrimiento iniciático. Y así nos pasamos la vida inventando cosas para controlar el azar, pues, ¿no? Inventamos las probabilidades. Ahora, yo sí creo que cuando uno pasa por etapas de dolor, cambia. Ahora, cambia para bien o cambia para mal, no estoy tan segura de que cambie para bien, la verdad. Yo creo que en nosotros se pueden ir anidando y desarrollando ciertas ideas de venganza, de injusticia, porque a mí me pasa esto y los demás se pasean tan felices en la calle, de enojo contra quien está a la mano, ¿no? O contra Dios, o contra quien sea. Y bueno, puede ser, bueno, puede ser nada más, no sé, que cuando uno pasa por etapas de dolor, de sufrimiento, entienda mejor a los que lo viven. Y en ese sentido uno habría mejorado. Pero fíjate que tampoco creo eso. Así como las víctimas de una guerra después no mejoran solo porque fueron víctimas, ni empatizan con todas las víctimas, ni, ¿no? Que uno esperaría, pero si ya les pasó, ahora ¿por qué? Bueno, porque así somos los seres humanos, porque lo que queremos más bien es distanciarnos lo más posible de esa experiencia, y entonces no quiero que me recuerdes mi dolor. Ya pasé por él, hasta ahí. Y bueno, pero me parece muy interesante lo que dice Urán. Hoy tendría yo que estar tomando notas de todas las citas inteligentes que dicen y letradas. Pero no todo tiene que ser citas, o sea, si ustedes también quieren participar con experiencias o lo que sea, adelante. Sí, hay micrófono disponible por si alguna persona quiere opinar. Pero, Adolfo, sí. A ver, el cuerpo, el dolor fantasma. Creo que es un tema muy interesante que tiene que ver con el dolor físico de una persona que le duele el brazo que le amputaron. Eso es más o menos conocido. Pero a mí me gustaría extrapolar este tema del dolor fantasma al horizonte cultural y pensar que el dolor fantasma no solo se refiere al brazo o pierna mutilada, sino que se puede referir a las instituciones. Y entonces, desde mi punto de vista, yo sentiría que en México vivimos en una superficie creada por una serie de dolores fantasmas que tienen que ver con el calendario subterráneo de México. En ese calendario subterráneo de México están las pirámides, la peregrinación de Guadalupe y una serie de cosas que tienen que ver con el horizonte de la gregariedad, porque el dolor de alguna manera remite al cuerpo, y a lo que yo estoy tratando de arañar con este razonamiento es que el cuerpo es no solo el cuerpo individual, sino también el cuerpo social. Por otra parte, y cambio de horizonte, hay un libro de Norbert Elias que se llama La soledad de los moribundos, que habla precisamente de esta incomodidad de la cultura contemporánea con los muertos
con el dolor y con el duelo. El duelo, y ya me vuelvo de nuevo al tema del cuerpo, del mismo fantasma, el dolor del mismo fantasma, y yo creo que es un tema fundamental. Y yo explicaría muchas de las instituciones mexicanas contemporáneas en función de esa clave del dolor del cuerpo fantasma que se manifiesta de distintas razones, de distintas motivos. ¿Qué opinas? La verdad que no tengo ninguna opinión, pero me parece muy interesante lo que estás planteando, porque efectivamente el dolor no es un tema únicamente personal, es una cuestión social por la que se atraviesan. A mí mucha gente me quiso curar, por ejemplo, con constelaciones, que más allá de que uno crea o no crea en este asunto, debajo de esto está la idea de que hay traumas generacionales que te están causando ese dolor. Entonces, exacto, entonces pueden ser de personas, pero también pueden ser de culturas. Y sí, seguramente todos tenemos miembros amputados, pero yo digo, bastante con el dolor que tenemos de los miembros que sí tenemos, para que encima, si a alguien le cortan un dedo, le siga doliendo ese dedo. O sea, eso me parece una injusticia del universo contra los pobres humanos, porque, o sea, nos duelen las separaciones, las pérdidas, cuando alguien nos ve feo, nos duele cuando el maestro nos descalifica, nos duele cuando nos dicen que lo que escribimos es una porquería, nos duele el estómago cuando comemos mucho, nos duele la cabeza y no sabemos por qué. O sea, tantas cosas que nos duelen y luego hay algo que ni siquiera tenemos ya, que sufrimos porque no lo tenemos y encima nos duele. Digan si no es un abuso, un abuso. Ya no voy a decir de parte de quién porque no sé, pero sí me parece que es un abuso. Sí, sí, sí. No sé. Hay un texto que me hace casi volar, que se llama Una casi siesta. Cerré los ojos para descansar un poco del dolor. De acuerdo con la sabiduría intergeneracional, con los ojos cerrados se sufre menos. Siguiendo esta lógica, cuando voy al dentista cierro los ojos. Cuando me inyectan o me extraen sangre, también. En cambio, cuando me someto a estudios con descargas eléctricas y agujas, los clausuro. Apago los ojos y de inmediato aparecen unos albañiles en la sala de mi casa construyendo una torre. Hay una escalera, unas bolsas de cemento. Por más que agudizo la vista, si así puedo llamar ese ver con los ojos cerrados para rectificar mi apreciación, no hay duda, estaré en mi casa. ¿Con qué propósito tendría yo una torre en mi casa? Qué extraño. ¿Será la Torre de Babel? Necesito que se vayan y la única forma de lograrlo es abrir los ojos para conjurar el efecto de la morfina, pero me aferro a la idea de seguir durmiendo o disque durmiendo. No quiero ocuparme del dolor porque ya tomé las medicinas y no tengo más recursos para enfrentarlo. La torre crece, los albañiles hacen ruido y me urge disipar el encantamiento. Babel no es para mí, soy demasiado racional. Solo tolero la incertidumbre cuando sé cómo escapar de ella. Hago trampas, lo sé, pero si la vida no quiere que le tienda trampas, tendría que cooperar un poco. Abro los ojos y todo desaparece, menos el dolor que a cada oportunidad vuelve y se instala a sus anchas. Después de un rato, de manera disimulada y a un ritmo análogo al cardíaco, cuando está a segundos del paro, los voy cerrando hasta que me veo acostada en el asiento de atrás de un taxi, tapada con una tela de peluche café. ¿Por qué acostada? ¿Cómo aterrizó en mis piernas esa cobija espantosa? ¿Qué diría doctor Freud al respecto? ¿Será que el universo me envía un mensaje que no sé descifrar, como afirma Gloria? ¿Serán mis prejuicios de clase, como suele murmurar Sergio, los que me llevan a asociar los taxis con lo kitsch? En ese caso estoy dispuesta a defender mi postura con pruebas irrefutables. Para bajar del taxi y huir del peluche, tengo que desplegar los ojos. Intento una nueva treta. Abrirlos rápidamente y cerrarlos a la misma velocidad con la esperanza de recuperar mi casi siesta. La estrategia funciona de una manera inesperada. Me veo como una mascada que va cayendo suavemente junto al sofá
planeando sin prisa de izquierda a derecha, hasta depositarse en el suelo. Abro los ojos. La planta del pie me avisa que el efecto benéfico de la morfina se agotó. Y bueno, esto solo porque yo hablaba con mi médico y le decía, dame algo que me quite el dolor. Y él me decía, es que el camino de los opioides no tiene regreso. Y yo decía, no me importa. O sea, ya cuando, bueno, finalmente logré, como los efectos eran estos y yo no podía regresar a la realidad, entonces ahí fue cuando decidí que no era el buen camino. Tampoco supimos nunca cuál era el buen camino, porque como además los médicos no saben y tienen esa buena costumbre de pasarse uno a otro, y entonces el neurólogo nos manda con el fisioterapista nos manda con el acupunturista nos manda con el que hace masajes, y bueno, y así vamos de uno, pasé por el brujo. O sea, imagínense cuántas escalas hubo para que yo llegara con el brujo. Y sin embargo, a todos esos lugares llegué, primero porque algún médico me mandaba, y segundo porque alguien me decía, a mí este acupunturista me quitó el dolor para siempre. A mí pongan el nombre que quieran, le estoy agradecida eternamente porque tal y tal. Y veo que todos tenemos historias así y que nos encanta hacerles publicidad a la gente que creemos que sí lo logró. Y bueno, se ve que unos lo logran mejor que otros. Pero hay una especie de, o sea, creo que los médicos se cansan de uno cuando pasa mucho tiempo y no logran curarlo. Y entonces, en lugar de reconocer su incapacidad y decir, de verdad, ya no sé qué hacer, dicen, no, yo creo que sería muy bueno que fuera con, entonces yo con el último que fui, un fisioterapeuta, me dijo, le dije, lo único que quiero que me digas es que nunca me vas a mandar con nadie. Y dijo, te lo prometo, y el pobre lleva 7 años conmigo. Ya no sabe qué hacer conmigo, pero él sigue. Y me ha funcionado muy bien, la verdad. Y bueno, las historias son chistosas porque lo único que uno necesita es acercarse a la gente y pedirle esta mirada etnográfica sobre sus visitas al doctor, porque entonces uno se da cuenta de que existen unas experiencias increíbles, como esa que cuento, donde había ardillas en el consultorio del doctor, ¿no? Por ejemplo, que se paseaban en el árbol, porque además había un árbol en el consultorio. O mi experiencia con el acupunturista, que cuando llegué parecía que era un spa maravilloso y todo estaba así preparado para que uno entrara en modo zen. Y al final, bueno, eran unos dolores de agujas eléctricas y yo lo único que quería era salir del modo zen y volver a la realidad, aunque fuera dolorosa. Y bueno, un poco de todo. Pero creo que para no estar quejándome tanto de mí, creo que me gustaría, denme un segundo. A ver. No, este es el acupunturista. Vamos a leer otro texto. Un punto sin red. Una experiencia turística. Pero insisto, yo hablo porque ustedes no hablan. Si ustedes empiezan a hablar, por favor. Mira, soy médico. Uy, Médico general. me lo tenías que haber dicho. No, por elección además. Ok. Porque nunca me decidí que si el oído, el ojo, el estómago era más importante. Fue todo el cuerpo. Hija de médicos además. Y de vieja escuela. O sea, a mí me educaron para escuchar primero al paciente, ¿sí? No preguntar, escuchar, ¿sí? Entonces, eso del 1 al 10 jamás. Pero sé que se hace y actualmente se ha perdido
totalmente esa aproximación al enfermo, porque estamos en una sociedad individualizada, tecnificada, donde el médico, sea privado o sea de institución pública, quiere acabar rápido. ¿Sí? Entonces, no escucha, no explora. Jamás en todos mis 30 años de médica dejé de explorar a un paciente. Y alguno decía, oh, usted explora como los médicos militares. ¿Cómo es eso? Yo no soy médico militar. Explora de la cabeza a los pies. Sí. ¿Por qué? Porque primero hay hallazgos que no te va a decir el paciente hasta que lo exploras y encuentras una masa tremenda en el abdomen que él no dijo, por una parte. Por otra parte, porque el explorar hace que haya más intimidad y entonces nos cuenta lo que realmente queremos saber, él, sin preguntar. Pero en esta nueva sociedad, pues el médico tiene muchos pacientes, tiene que atenderlos rápido, efectivamente se cansa de verlos y además toda la vida se está preguntando lo que desde la facultad decía, ¿es arte o ciencia la medicina? ¡Wow! Ni una ni otra cosa, es un oficio como cualquier otro que implica mucha necesidad de aproximarse a la persona, al individuo, y no nada más, bueno, te vas a hacer tantos análisis y ahora vete con el acupunturista y ahora, no, pues el neurólogo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese camino donde no queremos reconocer nuestra incapacidad, ¿sí? Nuestras limitaciones. Y me da mucha tristeza porque esto es cada vez más frecuente. Ya ven llegar al paciente, tengo ahorita una tía en estadio terminal por un cáncer de mama. El médico, el oncólogo la vio llegar, es una persona ya mayor, cuando fue con él tenía 80 y tantos años, y nada más de verla, yo no dudo de su ojo clínico, sí, pero nada más de verla le dijo, eso es un cáncer, no le gusta, es un cáncer. Adiós. Mi tía era enfermera, había sido enfermera, oncóloga además, en área de oncología. Dijo, no quiero hacer nada. Y ahorita está muriéndose de algo que se pudo haber solucionado si ese médico no hubiera sido tan determinante. ¿Sí? Claro. Entonces es terrible. Le entiendo tu frustración ante la medicina, es la mía también. La mía también me tocó ser enferma y es horrible, de verdad. Yo ya hasta me divierto, aunque no lo creas. Bueno, yo no. O sea, me divierto ironizando sobre las vivencias que me tocó pasar. Pero un poco de respuesta a lo que estás diciendo, quiero hablar de mi experiencia turística. Ir al médico es una experiencia turística, al menos para mí. Lo que pretendo a cambio del pago, siempre excesivo, no es que me revise la presión y los pulmones, sino que me acompañe en un recorrido por el país que estoy visitando para que conozca su clima y su idioma, pero sobre todo a los menesterosos que viven en las calles, la basura de las banquetas, el cielo embarrado de dióxido de carbono. Quiero que me acompañe como enfermo que siente y sufre, no como profesional de la salud que diagnostica y cobra. Me entristece cuando sustituye el paseo por una imagen que es solo una captura de la realidad, una toma indiscutible, estancada, una selfie que suplanta y disimula. Si mi compañero de viaje, en vez de detenerse, husmear, conversar, palpar, probar y descubrir, se lleva una instantánea, convencido de que ha comprendido todo, es un ingenuo. Lo mismo el médico que ha sucumbido al brillo de la tecnología y al poder de los fármacos. Si el desinterés me resulta intolerable, el autismo telefónico me desorganiza. Neurólogos, neurocirujanos y ortopedistas tienen un pacto para no atender llamadas. Estoy hablando obviamente de la medicina privada, donde supuestamente sí atienden las llamadas. No pretendo estigmatizarlos. Quizá los médicos de todo el mundo, el 1 de enero de algún año reciente, decidieron que no deseaban ser molestados. Su trabajo es revisar a los pacientes, hacer un diagnóstico, una especie de recorrido en Turibús, y darnos las instrucciones al estilo Google Maps. Yo salgo de cada consulta muy contenta, pensando que el papelito blanco con la firma del doctor estampada es mi pase al paraíso. Pero los días transcurren y el dolor persiste. Ante la desesperación, aterriza en mi memoria el comentario fugaz del médico. Si acaso no mejoras, me llamas. Confiada, sigo uno a uno los pasos descritos por la secretaria
Marco a las 11 cuando está con un paciente, luego a la 1, reintento a las 5, pero está en el hospital. En ese momento las dosis diarias de morfina pasan de 2 a 3. A las 6 no ha regresado y a las 8 ya se fue. Como soy perseverante, reinicio la operación al día siguiente a las 9 de la mañana cuando aún no ha llegado. Consciente de que para alcanzar el objetivo me tengo que limar las garras, platico con la secretaria, le cuento mis males, intento ser graciosa y le ruego con una sonrisa que ella no ve pero debe imaginar. No seas mala, usa tus superpoderes. Si no hablo con el doctor en 2 horas me encontrarán muerta y ni siquiera he firmado el testamento. Así que algún funcionario corrupto se quedará con mi fortuna. Este último argumento despierta la solidaridad de mi interlocutora que promete devolverme la llamada de inmediato. Durante las horas siguientes mantengo bajo vigilancia mi teléfono, el celular y el reloj. Una eternidad después descubro que solo el último se mueve, los otros 2 están paralizados. Empiezo a entender por qué se ha incrementado el consumo de opiáceos en el mundo. Para mi sorpresa, a las 10:30 de la noche suena el teléfono. Es el médico pidiendo información. El dolor no ha disminuido, estoy llegando al límite. Aumenta la dosis de morfina, ordena el médico. Ya lo hice, responde. Entonces toma el relajante muscular 3 veces al día en vez de 2. Muchas gracias, doctor. Y si no funciona, me llamas. Y esto es crearme una experiencia real que además supongo que no es nada original. Me imagino que muchos la viven así. Eso, y luego, otra cosa que me ha resultado interesante es ver que en las redes sociales, así como hay gente que hablan con sus muertos, por ejemplo, también hay gente que lo utiliza como consultorio de psicoanalista o del doctor. Y entonces hablan de sus enfermedades y de cómo se sienten. Y pues uno siempre tiene que por lo menos mandarles un abrazo, aunque no los conozca, porque la desgracia ajena siempre es, o sea, el sufrimiento ajeno siempre mueve a compasión, ¿no? Pero hay veces en que esto se convierte hasta en esa especie de vitrina a la que todos podemos aportar algo. Y entonces todos nos quieren dar una solución, o queremos, a lo mejor yo también lo hago. Y entonces de pronto dice ¿alguien conoce un médico que tal cosa? Y todos empezamos. ¿A alguien alguna vez le ha sucedido tal cosa? Y bueno, ahí vamos todos otra vez. Y yo no sé esta manera de socializar el dolor, si es como, pues a lo mejor la única ventana que tenemos de vez en cuando, como sucede también con lo demás, ¿no? O sea, hablamos de todo en las redes sociales. Y que por lo menos ahí sí nos hacen caso, porque siempre hay gente ávida de discutir o de dar consejos o de pelear o de insultar o de algo. Y entonces yo respecto a ese tema, pero no, es larguísimo, no lo voy a leer. Cuento sobre los herbívoros versus los hijos de la aspirina, porque también sufro de migrañas. O sea, todo lo que tiene que ver con el dolor me es cercano. Entonces, durante muchos años sufrí de migrañas. Y lo mismo, ¿no? El paseo por todos los médicos, todo lo que se les ocurre. Y un día se me ocurrió poner en las redes qué hacen ustedes cuando les duele la cabeza. Y entonces uno empezó con lo mismo que hacía mi abuelita, la mascada de la abuelita. Otro empezó con el té de no sé cuánto, muy sofisticado el té, por cierto. Y bueno, así cada uno iba diciendo, o las sienes te las tocas durante tanto tiempo, o la aromaterapia. O sea, no había una persona que no tuviera una solución para los dolores de cabeza. Pero de pronto aparecieron los hijos de la aspirina, los que sí creen en las medicinas. Y entonces era, deja de probar tonterías y tómate algo en serio. Y al final lo que menos importaba era yo y el dolor de cabeza. Lo que realmente importaba era pelear. Y entonces hubo una larga discusión ahí sobre las maneras de enfrentar el dolor de cabeza. Claro que ninguna, pues no sé, había que probarlas todas. Pero a mí me parecía que ninguna realmente
pero yo pruebo todo, ¿eh? Yo no, y compro todo y ya, decidí que si para algo tiene que servir el trabajo es por lo menos para sentirse menos mal. Entonces, yo soy la mejor clienta. Entonces, unos vendían unos gorros que uno llena de hielo para que tenga la cabeza fría. No sé si eso es para no enojarse o para que no le duela la cabeza. Bueno, ese tipo de cosas. Bueno, fue realmente divertido. Pero les cuento entonces de mi experiencia con bueno. Imagínense que yo me leo y me río, entonces ya se pueden imaginar que esto de verdad fue una catarsis para mí. Ok. Esta me gusta. Se llama El descuido de Freud. Freud ni siquiera lo pensó. Diseminó palabras y expresiones por el mundo y se despidió con una sonrisa, ignorando, quiero creer, el daño que nos causarían ideas como la de las enfermedades psicosomáticas. Antes pescabas una pulmonía y la gente te compadecía, rezaba, te atendía para que no te levantaras de la cama. Hoy cualquier hijo de vecino te pregunta los motivos profundos que te llevan a huir del mundo, con qué asocias la respiración o qué representan los pulmones en tu iconografía emocional. La enfermedad no importa. Tuberculosis, colitis o un hombro dislocado generan la misma reacción. Consulta a tus fantasmas. A más de uno le emociona que la causa de la enfermedad esté dentro y no fuera, como si tuviéramos una fachada, cuartos interiores y una puerta que conectara ambas realidades. Me gusta la imagen. Cuando me fastidie lo que pasa en el exterior, es decir, en el cuerpo, puedo ingresar a la sala de máquinas, la psique, y descubrir que la causa de que las paredes estén descarapeladas o de que se haya oxidado la herrería son los conflictos internos entre los motores. Pero ¿qué tal si un vecino malévolo echó ácido clorhídrico en la puerta? ¿Y si unos niños aburridos levantaron la pintura con una navaja? ¿Podemos atribuirlo a un deseo interno de la casa de ser agredida? Porque los adeptos de la autoculpa pretenden responsabilizarnos de una fractura de rodilla aunque hayamos caído en una coladera. Por algo te atrajo el hoyo. Esas frases inocentes que generosamente apuntan a que recuperemos la salud tienen como efecto perverso atizar el dolor con la culpa, por medio de un argumento muy simple. Si el origen de la patología está en mí, curarme depende de mi voluntad. Si no me alivio es porque no quiero. Segunda conclusión, merezco el dolor. No necesito un posgrado para darme cuenta de que esta hipótesis es prima hermana de la apuntalada por los libros de autoayuda. Si quieres, puedes. Nada escapa a tu voluntad. Y aquí estamos nosotros convenciéndonos de que si cambiamos de actitud desaparecerán el cáncer y la urticaria. El problema es que aunque la actitud está en la sala de máquinas, no podemos ir al tianguis a cambiarla por otra. Porque a mí, si hay algo que me molesta de la palabra actitud, es que no la vendan en ningún lado. No sé cómo se cambia de actitud. Esta psicología subterránea e inmoral será la culpable de que mi nombre y reputación lleguen al buró de crédito. Para hablar con alguien que me crea y esté dispuesto a escuchar mis quejas, voy a consulta con varios especialistas y deposito en sus manos el dinero reservado al seguro médico, que nunca utilizo porque no puedo pagar el deducible. Vale la pena la inversión con tal de ver un gesto de interés y 3 o 4 preguntas encaminadas a entender mi enfermedad, no a imputarme el delito. En realidad esto lo escribí porque me cae muy gorda la gente que cuando saben que alguien tiene cáncer, por ejemplo, dice, bueno, pero es que siempre ha sido una persona muy amargada o es que vivió mucha violencia y entonces, yo digo, bueno, no nos alcanza la enfermedad, encima necesitamos la culpa. Pero bueno, en fin. Pues no sé si seguimos, si alguien quiere aportar. Oye, Esther, yo quiero que, porque empezaste
muy arrebatada y con energía, o no sabías cómo iba. Que muestres el libro, porque no todos sabemos, ni los que estamos aquí, ni los que no están ahora, de dónde estabas leyendo, y es un libro fantástico que algunos de los que estamos aquí ya leímos. Yo no lo pude reseñar porque me ganó Armando Enríquez, pero puedo hacer la reseña 2. Y tú te ríes, los que te hemos leído ahí, nos hemos reído, hemos tenido empatía, hemos llorado, nos has conmovido, porque pues efectivamente supongo que, bueno, el dolor es una experiencia muy íntima, muy personal. Hace rato nos decías que hay el deber de ser felices, ¿no? Pero además, de un tiempo para acá, el de ser muy fuertes, ¿no? Entonces es como si estar, o sea, Guerreras. ajá, que te duela algo que, ¿no? Es como si fuera tu culpa, no podrías. Yo estoy en una edad donde tengo unos hijos adolescentes fuertísimos, adonis, deportistas, entonces no pueden entender, ¿no? Y uno de repente no tiene, No tiene sonido. tiene la edad, no tiene la edad o el físico. Desde el principio. No tienes como la edad o el físico de los abuelos de antaño o de la gente de los 50, ¿no? A lo mejor las generaciones que están abajo de uno entenderían que alguien con un aspecto de 83 años le duela algo, pero no con un aspecto de 23 tengas una cosa crónica o de 50 y tantos, ¿no? Entonces hay como una exigencia de por qué te duele, por qué no funciona, y esa autoexigencia uno también la asume. Entonces, bueno, pues estos textos como los que nos has leído, todos los terminamos agradeciendo, disfrutando, y que bueno que lo mostraste para que más gente lo pueda venir a buscar y te lean. Se llama El odio a los sanos y a los optimistas. Y bueno, para terminar, solo quiero decir algo. Yo entiendo a la gente que no quiere escuchar quejidos de los doloridos o de los enfermos. O sea, a mí me parece totalmente, o sea, no es empático, pero los entiendo. O sea, ¿por qué querrían? Pero además, yo empecé con dolores muy joven y tenía 2 hijos chiquititos. Y yo decía, pobres de mis hijos que van a crecer pensando, tengo esta madre discapacitada, ¿no? Y mira, es probable que haya sucedido, pero ya con el tiempo se habrán acostumbrado. Yo nada más para cerrar, sí, yo ya recomendé el libro hasta el cansancio. Me encanta el libro, me río mucho, lo disfruto mucho. Y este asunto del dolor, como tú decías, no se aguanta en ningún lado, no sé. Pero, al final de cuentas, como diría la canción mexicana, hay dolor, ya me volviste a dar, ¿no? Y no hay manera de escaparse del dolor, ¿no? Y por cierto, pues yo los invito a que escuchen el podcast que hicimos, ¿no? Sobre el dolor, que tiene 5 episodios y que pueden encontrar en Spotify. Y que podría tener 5,000. Y que puede tener, sí, no, vamos a seguir, porque ya viste las encuestas cómo respondieron. Sí. Son los de la red. Sí. Bueno, Y bueno, ahora sí te antes para decimos con Maduro. despedirme, Sí. o despedir, 2 nombres de escritores. Okay. Uno, Charles Baudelaire, que escribió un libro sobre los paraísos artificiales. Y otro, Tomás de Quincy, que escribió las memorias de un comedor de opio. De Quincy, que era adorado por Jorge Luis Borges, habla pues de su experiencia en relación con el tema de la ingestión de opiáceos. Y bueno, aparte de eso, es un escritor maravilloso. Pero resulta que De Quincy es autor de una muy voluminosa obra que yo tengo la fortuna de tener completa. Escribió para el Parlamento británico, inglés, una serie de informes que tienen que ver con los alegatos para que
los opiáceos, el opio, se moderara su consumo entre los mineros de Inglaterra, porque a los mineros de Inglaterra se les daba opio para que fueran más productivos. Entonces, el opio de alguna manera está relacionado con el progreso, no solo con la medicina, sino también con otras partes. Y también está relacionado con la buena literatura. Gracias. Ven porque yo quería más y más, pero ya no me dieron. Bueno, agradecemos la presencia, agradecemos a Esther Y yo les agradezco a usted. por su charla bastante interesante. Yo creo que a todos nos tocó un poco. Los dejamos invitados para la próxima sesión del Polen de las Sílabas, que es el día 12 de noviembre. Va a ser sobre Sor Juana y la dicta Alejandro Soriano. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.